Bienvenidos todos a esta nueva emisión de Poder y Verdad. Una emisión muy especial porque es 25 de octubre. Sí, un día que marca un hito. Por una marcha del 25 de octubre de 2019, la más masiva, la más alegre, la más potente de toda la historia, dicen, nuestra. Y por un 25 de octubre en que hicimos una votación, un plebiscito, y el 80% de la población dijo apruebo. ¿Qué apruebo? Una nueva constitución. Y aquí estamos, pues, con uno de los hombres protagonistas de ese nuevo camino que hemos iniciado todos, con esperanza, con temor, a veces con profunda incertidumbre, pero nuevamente vuelve la esperanza. Porque allá vamos, a un país más justo, menos desigual, un país en el cual nos sintamos todos parte y que es un país para que nos volvamos a dar la mano. Estamos con Jaime Baza, vicepresidente de la Convención Constitucional. Bienvenido, Jaime. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a ustedes aquí a la Constituyente, a mi oficina. Y nada, muchas gracias por la posibilidad de conversar un día tan importante como hoy, ¿verdad? Con aniversarios tan significativos como el plebiscito, ¿verdad? La marcha más grande que tuvimos aquí el 25 de octubre del 2019, así que muy contento. ¿Qué hacías el 18 de octubre de 2019? Mira, ese día, viernes, estábamos trabajando en la universidad. Eran las jornadas de Derecho Público. ¿Universidad? En la Universidad de Valparaíso. De Valparaíso. Yo vivo en Viña del Mar, trabajo en Valparaíso. Y ese día eran las jornadas de Derecho Público que se hacían en la Católica en Santiago. Yo tenía que venir, pero por distintas razones no pude ese día viajar a Santiago. Y nos quedamos trabajando con mi equipo de investigación en Valparaíso, en la Universidad de Valparaíso, en nuestra oficina. Y nada, estábamos siguiendo ciertamente todos los acontecimientos que se venían gestando antes del 18, muy atentos y muy atentas a lo que significaba en términos políticos esta manifestación progresiva de malestar social. Y quedamos muy impactados durante la jornada del 18 con lo que ocurrió, con este estallido de potencia, de malestar, ¿verdad?, de indignidad. Y preocupados al día siguiente con la declaración de estado de excepción, y de ahí nos agarra... Nos sorprendió a todos, ¿no? Sí. El estado de excepción. Sí, el estado de excepción fue un balde de agua fría sin duda, porque es la respuesta más dura que un gobierno puede dar, que un Estado puede dar a una situación de crisis social como esta, ¿verdad? Yo no habría esperado un tipo de respuesta distinta. Pero claro, uno de estas cosas las lee en los libros, ¿verdad? Pero después en la práctica uno ve que efectivamente la excepción se vuelve la regla general. Y esa forma de reaccionar frente a la demanda, frente al conflicto, ¿verdad?, frente a las tensiones sociales, termina volviéndose la regla general, que es la represión, ¿verdad?, el no escuchar, el cerrar las condiciones para el diálogo en lugar de abrirlas. Pero volvamos a donde tú estabas. Ya. En Valparaíso. En Valparaíso. ¿Y? ¿Eras un profesor cualquiera? ¿Tenías un puesto? ¿Tenías un cargo? Bueno, sí, yo soy profesor de jornada completa en la Universidad de Valparaíso. Ese es mi trabajo... ¿Profesor de? Regular, digamos, mi trabajo normal, profesor de Derecho Constitucional. En ese momento, claro, yo era el director del Departamento de Derecho Público y era el director también del Centro de Estudios en Teoría Social y Subjetividad. Centro de Estudios en Teoría Social y Subjetividad de la universidad también. Entonces, claro, yo estaba plenamente dedicado a la universidad. No tengo otro oficio, no tengo otro trabajo, yo solamente trabajo en la universidad y en cosas académicas, qué sé yo, en la CNA. Y claro, estábamos con nuestros equipos de trabajo, con investigadores, con ayudantes, tesistas de magíster, de doctorado, en un espacio bien fraterno y bien horizontal, porque concurren distintos como grados del proceso de formación universitaria, pero concurren todos en condiciones de igualdad y se genera ahí un diálogo bien bonito. ¿Y qué pasó entonces cuando hay estado de excepción? Ustedes están en Valparaíso. ¿Qué pasa con ustedes? Pasó una cuestión bien curiosa porque
se juntaron, por así decirlo, no solamente en mí, sino que en los equipos que nos acompañan, ¿verdad?, en estas reflexiones, dos elementos bien potentes. Por un lado, las reflexiones académicas y teóricas que veníamos llevando adelante en temas de derecho constitucional, de derechos fundamentales, de control del poder, de distribución del poder, de esa dimensión antagónica y conflictiva que tiene la democracia, que surge a partir de la diferencia. Entonces, todo eso en términos como racionales, teóricos, académicos, se hizo muy presente, ¿verdad? Cosas que veníamos trabajando hace 15 años que de repente cobraron vida, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, esa afectación personal, ¿verdad?, desde los afectos, de ver lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque claro, por un lado hay una belleza, hay una potencia transformadora en la multitud, ¿verdad?, que espontáneamente sale a las calles a manifestar un descontento, como un acto de reafirmación existencial de su condición de sujeto político. Eso es muy bonito. Es bello. Es muy bonito. Pero al mismo tiempo está toda esa dimensión, podríamos decir, más violenta, más agresiva, ¿verdad?, donde el roce de los límites saca sus chispas, ¿verdad? En clave, y deja muertos, deja heridos. Claro, exactamente, en clave de, no sé, saqueos y vandalismo, está bien, pero sobre todo la forma en la que el Estado despliega el uso de la fuerza. Ese despliegue violento del uso de la fuerza policial fue una de las cuestiones que más nos afectó. Y digo que más nos afectó porque, claro, veníamos escuchando de antes, ¿verdad? O sea, el mayo feminista del 2018, etcétera. Pero cuando escuchaste al presidente decir, estamos frente a un enemigo poderoso, ¿identificaste ese enemigo? ¿Te sentiste parte de ese enemigo? ¿Qué? Sí, fue una interpelación particular, porque el presidente muchas veces ha hablado del enemigo poderoso para referirse, no sé, al narcotráfico o a la crisis climática, siempre habla de eso, es un concepto que él usa regularmente, pero lo usa como al vacío, ¿ah? Como que no le habla a nadie, pero en ese momento nos está hablando a nosotros. Y no solamente nos estaba hablando a nosotras, las personas comunes y corrientes, sino que además estábamos viendo cómo esa suerte de declaración de guerra tenía un efecto concreto, un despliegue material en la calle. Y hay un enfrentamiento de las fuerzas del Estado por un lado y de estas distintas formas de organización, ¿verdad?, y de manifestación social por el otro. Entonces yo me sentí súper interpelado. Entonces dije, bueno, yo como persona, como ciudadano, como profesor de Derecho, no puedo quedarme aquí mirando esto por la tele. No basta con salir a la calle. Y me acuerdo que esa semana me citó la Comisión de Derechos Humanos del Senado. ¿Ya? El martes, miércoles de la semana siguiente al 18. Y yo empecé a preparar mi intervención, empecé a estudiar la normativa vinculada a los estados de excepción constitucional, pero claro, desde una perspectiva distinta. Ya no el profesor que estudia para enseñarle a un grupo de estudiantes, sino que un ciudadano afectado, emplazado por el presidente de la República, que quiere de alguna manera contribuir a que esto termine, a que esto calme, ¿verdad? Porque las violaciones de derechos humanos ya estaban ahí a vista de todos y todas. Y ahí me tocó hacer una intervención muy dura y que también fue muy polémica. Polémica por varias cosas. Claro, para denunciar la ilegalidad, la inconstitucionalidad del despliegue de la fuerza policial y militar con ocasión de este estado de excepción. ¿Ese fue tu estreno público? Bueno, está el episodio de la corbata del año anterior. De veras. Está el episodio de la corbata. Claro, no, pero el hombre sí, que llegó sin corbata, que fue interpelado insólito, por llegar a una sesión de... Otra forma de abuso de poder, porque a los que estábamos acostumbrados, quizás, bueno, no sé. No, pero claro, durante este proceso de revuelta popular y de levantamiento, claro, esa fue mi primera gran intervención, que yo creo que marcó un punto de inflexión muy importante, porque desde la ciudadanía le estamos diciendo al poder del Estado, oiga, usted también tiene límites.
Aquí hay delegaciones que debieron haberse hecho, formales del presidente de la República. Aquí hay una cadena de mando que hay que seguir, que tiene que llegar hasta el presidente de la República porque él decreta el estado de excepción. Eso no se respetó. El estado de excepción fue levantado un par de días después y el ministro del Interior fue acusado constitucionalmente por el Senado, no solamente por las violaciones a los derechos humanos, sino que también por las irregularidades en la declaración de estado de excepción constitucional. Quiero hacer otro hito. Has citado 3 veces la marcha del 25. Para ti significó mucho esa marcha, pareciera. Y fue una marcha, primero, muy masiva, pero además simultánea a lo largo de todo el país. En la quinta región, en la región de Valparaíso, hubo una marcha simultánea desde Viña del Mar hacia Valparaíso por la Avenida España. Y las fotos de esa Avenida España, que es una avenida grande, ¿verdad?, que conecta las dos ciudades, que tiene 6 o 7 carriles en ciertos sectores, llena de gente. ¿La habías visto así antes? No, nunca. Yo creo que esa es la potencia transformadora que tiene la movilización, la masividad de un pueblo organizado. No el saqueo, no el enfrentamiento, no, la masividad de un pueblo organizado de personas comunes y corrientes que se reconocen en su diversidad como iguales y como iguales dicen, salimos a la calle porque tenemos demandas compartidas. Yo también tengo problemas de FP, yo también tengo problemas laborales, yo también tengo problemas de vivienda. De dignidad. De dignidad. ¿Cachai? Y todas esas cuestiones son derechos fundamentales, ¿verdad? O sea, son tipos de artículos que están en la Constitución, que no son declaraciones teóricas, que están por ahí en algún libro para que algún profesor las enseñe, sino que forman parte de nuestra vida cotidiana. Atraviesan nuestra vida. Volvamos al itinerario, ¿no? Porque se ha dicho mucho, pero nunca se ha explicitado las características. ¿Tú crees que antes de llegar o cuando se llega al acuerdo del 15 de noviembre, estaba a punto de caer el gobierno por una explosión popular masiva en la calle? Mira, yo tengo la impresión de que todavía nos falta luz para esa semana. Es una semana muy oscura respecto a la cual tenemos pocos antecedentes. O sea, el lunes y martes de esa semana hay una huelga general, estuvo muy dura. El martes de esa semana el presidente de la República convoca a una cadena nacional a las 9, antes de los noticieros centrales, y no sale. Habla públicamente a las 10:30, un cuarto para las 11, con una tensión muy grande. Estamos todos muy nerviosos, muy expectantes, porque la jornada de protesta de paro nacional de lunes y martes en particular habían sido muy duras. Y sale a las 11:30 de la noche o por ahí, y no dice nada. Nada nuevo. Según tú, ¿hubo en el 15 de noviembre, en la actitud de la derecha, de participar a disgusto, porque fue evidente en los rostros que vimos esa noche, sobre todo de Jacqueline Van Rieselbergher, la presidenta de la UDI en ese momento? ¿Estuvo de verdad en peligro el gobierno, la estabilidad del gobierno, una sonada en el sentido de que la movilización al llegar a la moneda? Yo tengo la impresión que no, pero no me atrevería a afirmarlo categóricamente porque, como te digo, yo creo que todavía nos faltan antecedentes de esa semana. Pero yo tengo la impresión que no. Lo que sí, o sea, sí fue muy evidente que esa semana entró en una crisis absolutamente irreversible el proyecto político de la dictadura. Esa semana ya no hay vuelta atrás. O sea, si efectivamente la actitud del lunes y martes de esa semana, la actitud del Estado frente al conflicto social del lunes y martes de esa semana se hubiera mantenido en el tiempo y se hubiera incluso profundizado sin la salida institucional que significa la Convención Constitucional, sin el plebiscito del 25 de octubre, sin las elecciones del 15 y 16 de mayo, probablemente no solamente eso habría radicalizado el conflicto, sino que ahí eventualmente podría haber tambaleado efectivamente la institucionalidad. Porque era una institucionalidad que ya no gozaba de ninguna legitimidad. Entonces el poco margen de legitimidad que le quedaba, de alguna manera lo puso a disposición de una salida institucional
estable en el tiempo, que ojalá genere condiciones estables en el tiempo. Bueno, la falta de legitimidad es la que provoca los grandes cambios, ¿no? Exactamente. O sea, por algo la gente, por algo un pueblo se moviliza, ¿cierto? Los pueblos se movilizan en contra de algo. Mira, la historia de los derechos fundamentales, que es una historia reciente en la historia de la humanidad, que tiene, ¿cuánto? 250, 300 años, como derechos universales, es una historia de cómo los pueblos o distintos sectores de los pueblos se movilizan en la demanda de ciertas necesidades vitales, en la reivindicación de ciertas formas de vida, desde la propiedad de la burguesía del siglo XVII, ¿verdad?, hasta los derechos sociales del proletariado del siglo XIX, XX, los derechos ambientales, los derechos de género, la identidad sexual. Todos esos son derechos que eventualmente un sistema jurídico termina reconociendo de manera universal, pero a partir de un conflicto político-social concreto que gatilla una movilización de defensa de un pueblo en contra del ejercicio del poder institucional. ¿Tú te esperabas el 80% del rechazo? Del apruebo, no. Perdón, del apruebo. No, del apruebo nos sorprendió. Nos sorprendió primero porque como que uno siempre tiene en la cabeza esta suerte de sentido común de que los plebiscitos polarizan y que las llegadas son estrechas, ¿verdad? Etcétera. Y por otro lado estaba esta suerte como de propaganda que vimos a través de los distintos encuestas y etcétera, de que el apruebo ganaba por poco, pero la convención y la mixta iban a estar peleados, casi un empate técnico. O sea, jamás se te ocurrió que la derecha no iba a alcanzar ni siquiera... No, el resultado de ese ciclo electoral... El tercio para poder bloquear. Mira, el ciclo electoral entre el plebiscito y las elecciones de octubre y mayo, yo creo que fue una sorpresa para todas y todos. Primero porque hubo una manifestación de voluntad popular muy categórica, muy clara, muy profundamente marcada. No solamente en favor de cambios estructurales, sino que además en favor de una renovación de las formas de representación. Yo creo que esa cuestión también es importante como de visibilizar, porque no solamente ganó el apruebo con un 80%, lo que evidencia el antagonismo contra el proyecto político de la dictadura persistente en los últimos 40 años, gana también la convención elegida democráticamente. Totalmente. Completamente, ¿verdad? Lo que significa también un rechazo a cierta forma de clase política, ¿verdad? Que no queremos parlamentarios metidos aquí dentro, sino que además las formas de representación que se expresan en las elecciones del 15 y 16 de mayo también significan una renovación importante, porque, como pasó, por ejemplo, con el gobernador de Valparaíso, son movimientos sociales organizados, unos más, otros menos, pero son movimientos sociales organizados los que alcanzan representación. No son solamente partidos políticos, no son solamente independientes apoyados por partidos políticos, son formas de organización social, territorial, medioambiental, que alcanzan el espacio de la representación para mostrar, para reclamar un espacio de poder institucional desde formas de organización distintas. ¿Qué es para ti lo que pasó con la lista del pueblo? No solamente con el episodio Rojas Vade, no solamente con eso, ¿no? Sí. Mira. Porque estamos en un momento que es distinto a cómo emergió la lista del pueblo. La gran novedad. Claro, yo creo que primero mirando esto como en abstracto, ¿verdad? Más allá de las personas en particular, pues yo creo que las y los compañeros de la lista del pueblo han hecho un gran trabajo acá en la convención. Pero ahí se ha simbolizado mucho la irrupción del mundo independiente en los espacios de representación institucional. Por eso yo creo que se ha hablado tanto de ellos y ellas. Yo creo que ese fenómeno muestra, de alguna manera, las características de este momento histórico de bisagra que estamos viviendo, donde hay ciertos elementos del viejo modelo que todavía están presentes y se niegan a morir, se niegan a desaparecer, pero vemos al mismo tiempo que empiezan a emerger características de un ciclo político distinto. Acordémonos que, a diferencia de lo que ha pasado con todas las elecciones anteriores, en esta
los y las independientes pudieron organizarse en listas, levantaron programas comunes, se articularon distintas asambleas y formas de organización territorial local y presentaron un proyecto común. Esa articulación tuvo distintos niveles de intensidad a lo largo del país. Hubo muchas listas de independientes, algunas de ellas más exitosas. Los movimientos sociales también alcanzaron... Y algunas de ellas de verdad nuevas, independientes de verdad. Para allá voy, efectivamente. Algunas de ellas se organizaron, claro, y esto no es una respuesta que uno pueda dar, por ejemplo, respecto a la lista del pueblo en cada uno de los territorios del país. Algunos de ellos se organizaron porque efectivamente habían luchas sociales detrás, organizadas, asambleas territoriales, etc. Otros un poco más por conveniencia, otros porque había mucha afinidad política, otros un poco menos. Es difícil saber dónde sí, venían de dónde desafectación no. de partidos políticos. También hay mucha gente que se va descolgando progresivamente, ¿verdad? No sé, que renuncia a un partido y se mete a otro, renuncia a ese partido y se mete a otro, vuelve a renunciar a ese partido y se mete a otro, y termina finalmente en este como gran repositorio del mundo independiente. Entonces, claro, hay formas de organización popular que vienen de ese mundo independiente y que fueron muy exitosas, como los movimientos sociales, como la lista del pueblo, etc. Y hay otras que no fueron tan exitosas, como parte de los movimientos sociales, como parte de la lista del pueblo, etc. Y eso va mostrando, creo yo, que la representación sigue siendo una cuestión importante para la democracia, pero que las formas de representación que estábamos acostumbradas a aceptar como normales hasta ahora eran radicalmente insuficientes para representar la diversidad y la complejidad y la pluralidad de lo que es el país. ¿Qué estás aquí tú? Tú dices, en la lógica de la representación, Sí. ¿qué es lo que yo represento? Quiero llegar a eso. ¿Por qué estás aquí tú? Ocupando el segundo... Yo diría que ni siquiera el segundo. Ustedes los dos han hecho una cosa muy horizontal. Es un bonito equipo lo que hemos hecho con la Elisa. Han hecho un bonito equipo. Hemos roto esas lógicas jerarquizadas de trabajo. ¿Por qué estás aquí tú? Yo honestamente creo, esto lo hemos conversado harto con el equipo se reía un poco de mí, pero yo creo que era mi responsabilidad hacer esto. ¿Pero por qué tú? Porque yo, no sé, porque fui un académico, un profesor que se comprometió desde su trabajo, desde su experiencia técnica, ¿verdad? Con los procesos de transformación desde muy temprano. ¿Qué es eso muy temprano? Yo estoy trabajando en esto del poder constituyente, de los derechos sociales, de las formas de dominación a través de los derechos, de cómo se abren los horizontes de interpretación constitucional a forma más transformadora. Llevo, no sé, 15 años en esto. Pero desde la academia. Desde la universidad. Y empiezo progresivamente a vincularme con la organización social. Un año que para mí es muy decidor, el 2011, donde estaba recién llegado a la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, recién contratado el 2010. El 2011 no solamente me adjudico un Fondesit, sino que además estalla la revuelta estudiantil. Y ese Fondesit era para estudiar el derecho a la educación. Entonces, esa configuración de factores, ¿verdad?, le dieron un sentido de realidad al trabajo que yo estaba haciendo en la universidad que yo no podía desconocer. ¿Y cuándo decidiste ser candidato a la constituyente? Durante el 2020, en algún momento... ¿Te convencieron o te convenciste? No fue necesario convencerme, o sea, no fue necesario que nadie me convenciera, porque yo de verdad siento que tengo una responsabilidad histórica en este momento que no puedo desatender. Pero vamos al inicio de este trabajo. Se habla poco de ese inicio, y yo te lo quiero preguntar muy francamente. ¿De cuál? ¿Cuál inicio? El inicio de la convención. Ya. Fue brutal, ¿no? Sí. Hablemos bien francamente. Fue muy duro. ¿Tuviste en algún momento el peligro que esto todo se iba de control, se iba de las manos? Sí, mira, la noche del lunes 5 de julio fue una noche muy, muy difícil. Porque claro, nos habíamos instalado el domingo 4, una jornada muy bonita, muy tensa, con manifestaciones sociales en la calle, pero donde ya se veía lo que estaba pasando. Pues acordémonos brevemente que ese domingo 4 de julio
la sesión estuvo suspendida un buen rato, hubo manifestaciones afuera, hubo familiares de constituyentes que fueron agredidos por carabineros y en ese momento quien resuelve el asunto son los constituyentes elegidos que no habían asumido todavía. Mandamos una delegación a la calle, salimos, fijamos ciertas condiciones para el despliegue de la fuerza policial, esas condiciones afortunadamente se cumplieron, el pueblo se replegó y pudimos seguir adelante. Y esa forma de diálogo sin represión que de alguna manera caracteriza a la constituyente, ese 4 de julio desplegó su potencial también y se ha desplegado en otras oportunidades más adelante. Cuando vinieron los pobladores, por ejemplo, llegaron 1.000 o 2.000 personas a protestar, los recibimos, conversamos, sin guanacos, sin represión, sin nada. Pero bueno, entonces este 4 de julio fue muy potente. Llegamos el 5, al día siguiente, a trabajar con toda la asamblea aquí, con muchas ganas, con mucha esperanza, con mucha expectativa, y no estaban las condiciones técnicas, sanitarias, mínimas, tecnológicas necesarias para funcionar. Eso fracasó, esa sesión fracasó estrepitosamente. Y quedamos en el aire. Y con la Elisa decíamos, con la presidenta decíamos, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿A quién le pedimos ayuda? ¿Cuánto podemos confiar en el gobierno en ese momento? ¿Cuánto de verdad, cuánto de mentira, cuánto de objeciones políticas, cuánto de tensión entre poder constituyente y poder constituido hay? ¿Qué hacemos? Y ese lunes, yo tengo que reconocerlo, la desorientación nos desbordó. Yo creo que, por lo menos la presidenta y yo, estábamos en una situación muy rara, nos sentimos en el aire, así como, chuta, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Pero, lunes, martes, fue la otra cara de la moneda, pero radicalmente. Esto ha sido una montaña rusa de emociones y de todo. Porque desde el mismo lunes en la tarde-noche empiezan a llegarnos mensajes no solamente de apoyo, por Twitter, no, buena onda, yo te doy almuerzo, no sé, vente a mi casa, no solamente en ese sentido, sino que además instituciones formalmente empezaron a tomar contacto con nosotros, nos dijeron, dispongan de nosotros y vengan, hagan lo que quieran. O sea, necesitan sesionar acá, vengan para acá. Necesitan que nosotros levantamos un informe técnico sobre las condiciones de conectividad de la sala, etcétera, nosotros lo hacemos. Necesitan un protocolo sanitario, nosotros lo hacemos. Y ese día martes, 6 de julio, la Universidad de Chile desplegó todos sus recursos de manera muy generosa para que la convención pudiera funcionar. El Colegio Médico puso todos sus recursos también de manera muy generosa para que pudiéramos tener un protocolo COVID para poder funcionar. Y eso, de alguna manera, generó una red de contención y yo creo que está articulada por dos elementos muy bonitos que creo que vale mucho la pena destacar. Primero, trabajadores y trabajadoras del Estado. Funcionarios públicos que generosamente se pusieron a disposición. Algunos de ellos, de hecho, vinieron por sus propios medios desde sus lugares de trabajo hasta la Constituyente. Fueron nuestros ojos en espacios donde la Alicia y yo no tenemos ninguna competencia, como las condiciones técnicas de comunicaciones, etc. Funcionarios de las cámaras, de la Cámara de Diputados y Diputadas principalmente, pero también de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y organización social, gremios, asociaciones gremiales que se pusieron a disposición nuestra. Y eso permitió que la constituyente no se desfondara, que no siguiera cayendo en el vacío, y permitió que el miércoles pudiéramos tener esa primera sesión normal dentro de lo que permitían las condiciones de esa primera semana. ¿Hubo boicot del gobierno? Boicot propiamente tal yo creo que no, porque claro, cuando uno dice boicot dice la intención consciente y deliberada de generar un daño. Yo no me atrevería a afirmarlo. Desidia. Pero hubo mucha... Mira, ellos interpretaron, ellos actuaron lo que nos dijeron a nosotras, y yo a ellos mismos también se lo he dicho públicamente, así que no es nada nuevo. Esto después se superó afortunadamente, pero ellos actuaron sobre la base de una cierta prescindencia política, en el sentido de que no nos queremos meter en el contenido de la discusión constituyente, pero lo proyectaron prácticamente a todos los otros ámbitos de funcionamiento logístico y administrativo de la constituyente. Entonces nosotros llegamos aquí el lunes 5 de julio
y no había oficina. No había nada. En fin. ¿Y Entonces, del Congreso? es una forma de presidencia bien particular y yo creo que ahí cometió un error garrafal. De eso que son muy graves, que se asemejan al dolo en materia de responsabilidad civil. Pero no me atrevería a decir que fue doloso. ¿Y del Congreso cómo ha sido la actitud con respecto a ustedes? El Congreso en general se ha portado muy bien. Pero claro, el Congreso son 3 grandes corporaciones. La Cámara de Diputadas y Diputados ha sido muy generosa, de manera muy significativamente. Todos los espacios que la Convención Constitucional ocupa en este edificio son los espacios de la Cámara. La Cámara decidió muy tempranamente poner todo a disposición de la Convención y sesionar en Valparaíso íntegramente. Por lo tanto, todos estos espacios están a disposición nuestra y además han dispuesto funcionarios y funcionarias en comisión de servicio progresivamente y hoy día debemos tener, bueno, no me atrevo a dar una cifra, pero 20 o 30 funcionarios o más quizá de la Cámara de Diputados trabajando acá. Lo mismo en la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso Nacional, que es otra corporación dentro del Congreso. Muy importante. Muy importante, porque además que tiene un nivel de profesionalismo y de rigurosidad realmente. Y un nivel de registro de la historia, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además que van a acompañar, algunos de esos funcionarios van a acompañar provisoriamente al menos la conformación de la Secretaría Técnica. Entonces hay un trabajo ahí muy profesional que nos ha permitido también descansar en materia de registro histórico, de archivo. Hay una relación ahí entre la Biblioteca Nacional del Congreso Nacional y el Archivo Nacional que ha sido muy importante también para dejar registro de todo esto. Y luego el Senado, con quien las conversaciones han sido más difíciles, más complejas, quizás porque la Convención Constitucional puede que se parezca un poco más a la Cámara que al Senado, no lo sé. Pero con el Senado la relación ha sido un poco más lenta, Eso lo notamos todos y todas las que estamos acá. Me has hablado de las cosas de registro. Hay un tema que le preocupa mucho a la ciudadanía, que las platas que ocupan los convencionales, la constituyente en general, se ocupen correctamente, que no haya corrupción, que no haya mal uso. ¿Podrías garantizar que eso va a ocurrir? Sí. ¿Por qué? No me has hablado de cómo ustedes están asesorados para eso. Mira, siempre es difícil hablar de plata en Chile, ¿eh? Algo pasa con la a mí no me resulta para nada difícil. En general no es fácil hablar de plata. Hay que tenerla clara. Claro, poner sobre la mesa cuánto cuesta el funcionamiento de las instituciones, poner sobre la mesa cuál es el destino que tienen esos recursos, ¿verdad? Mira, cuando nosotros llegamos el 4 o 5 de julio, parte muy importante del presupuesto estaba ejecutada y parte más importante todavía estaba comprometida. Los subtítulos de la partida presupuestaria que estaban destinados, por ejemplo, a bienes y servicios, habían sido adjudicados antes de que nosotros llegáramos. Y ahí salió toda la polémica de la productora, sí, ¿verdad? La agencia de seguridad, etc. Cuando nosotros llegamos, fijamos ciertas reglas y ciertos criterios de transparencia para que la ejecución de esos recursos siguiera estando anclada en el servicio que es responsable de aquello, que es la subsecretaría de la SECPRES. O sea, un ministerio de gobierno. Claro, pero el gobierno del presupuesto, la decisión política en todo el presupuesto fuera nuestra, ¿verdad? Y esa yo creo que es una cuestión que logramos instalar muy prontamente, ¿verdad? No la primera semana, porque al principio no nos dimos cuenta de la envergadura de todo esto, pero ya la segunda sí. Cuando llegan los funcionarios de la Universidad de Valparaíso en comisión de servicio a levantar el Departamento de Administración y Finanzas nuestro, y eso nos ha permitido tener mayor control respecto de cómo se gasta y qué se gasta. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿hay un sistema de control de los gastos de constituyentes y de sus funcionarios que permita la transparencia y el buen uso de esos recursos? Sí, mira, primero constituimos prontamente el famoso Comité Externo de Asignaciones, que es el comité que controla la forma en la que las y los constituyentes ejecutan el presupuesto que tenemos asignado para viáticos, asignaciones, asesores, etc. Y ese comité
diría yo, por primera vez en la historia de los órganos de representación popular, está íntegramente compuesto por profesionales externos, técnicos, de carrera, que pertenecen a instituciones distintas de la nuestra, que no son Perdona que te designados. interrumpa. En el Congreso pasó lo mismo. Y sin embargo, las asignaciones provocaron un gran escándalo por cómo se pagaban las asignaciones, ¿A quiénes se pagaban? a quiénes se pagaba y cómo muchas de ellas volvían a los bolsillos de los propios parlamentarios. Ese es el gran Ese problema. es un escándalo que ha quedado en la impunidad en Chile. Ese es, diría yo siempre lo dije cuando empezamos a hablar de presupuesto, que nosotros entramos a este partido con 2 goles en contra, ¿verdad? Porque las asignaciones tenían muy mala prensa, muy mala reputación, y las asesorías tenían muy mala reputación. Y yo siempre dije, hay que preguntarse por qué. ¿Qué pasa con las asesorías y con las asignaciones que tienen tan mala reputación cuando son recursos necesarios para equiparar las condiciones a partir de las cuales no solamente los representantes hacemos nuestro trabajo en condiciones de igualdad, sino que además para equiparar las condiciones de nuestros representados? Porque claro, cuando hablemos de, no sé, poder legislativo, no puede ser que la voz de los expertos constituyentes tenga más peso que de los constituyentes que no son expertos. Y para equiparar esa cancha se necesitan asesores y asesoras. Pero ¿cuál ha sido el problema? Históricamente esas asesorías han sido utilizadas para triangular dineros, para que ese dinero vuelva a los bolsillos de los representantes. Y eso no va a ocurrir acá. Eso no puede ocurrir, no puede ocurrir nunca más. Yo creo que estoy en condiciones de garantizarlo, sí. El 5 de julio y el 4 de julio no fueron los únicos días débiles, claves, críticos. Ha habido otros. Sí. ¿Cuál? Bueno, por ejemplo, tuvimos una jornada muy tensa el 9 de septiembre, si no me equivoco, jueves 9 de septiembre, cuando íbamos a empezar a votar en general los reglamentos que estaban preparando, que habían preparado las comisiones provisorias. Se generó una diferencia de interpretación en torno a las normas que debían ser aprobadas por 2/3 en esos reglamentos y cuáles no. Y eso generó un conflicto en la Asamblea, en el Pleno, que más encima fue intensificado por un problema con el sistema de audio de una de las salas paralelas que no podían intervenir en el debate. Entonces se generó una cuestión doblemente tensa porque había un conflicto en torno a la interpretación de los 2/3, pero al mismo tiempo había un problema de voces que no podían ser escuchadas y que tenía mucho que decir sobre eso, especialmente los pueblos originarios. Entonces eso generó un problema, tuvimos que suspender esa sesión, pero ahí de nuevo emerge, creo yo, con mucha fuerza la forma en la que la mesa directiva, con su complejidad, con sus integrantes, una mesa de 9 personas, logra administrar el conflicto sin desconocerlo, sin, entre comillas, reprimirlo, sin esconderlo, sino que poniéndolo sobre la mesa, decirnos recíprocamente, oiga, tenemos la escoba aquí, hay que cambiar el rumbo, no hay que aplacar el conflicto para perseverar en lo que estábamos haciendo, hay que cambiar lo que estábamos haciendo. Yo creo que esa es una de las características que han tenido estos 3 meses, ¿verdad? Como vamos avanzando sobre la marcha, sin reglas previas, sin una ley orgánica que establezca cuáles son nuestras atribuciones, sino que vamos sobre la marcha, hemos estado muy llanos, no solamente a dejarnos llevar entre todas y todos por esta división pedagógica que ha tenido el proceso constituyente, donde la mesa también va aprendiendo, sino que también a reconocer los errores simplemente y sin aspaviento y sin apuntarnos con el dedo de fue tu culpa, sino que nos equivocamos, esto no está bien, listo, este camino no se sigue, cuáles son los problemas, cuáles son los conflictos, cuáles son las actorías que están sobre la mesa, esta puede ser la mejor solución, vamos por acá. ¿No hay ninguna posibilidad que la derecha se vaya de la convención? No, no creo. ¿No crees? No creo, no. Primero porque yo creo que una de las cosas que hemos visto en este tiempo es que la derecha no es una sola. La derecha no es una sola. Y la derecha, pensando en los 37 constituyentes como bloque, yo creo que es imposible que ese bloque se retire, porque yo tengo la plena certeza de que en ese bloque hay una mayoría
que tiene convicciones democráticas, que tiene una responsabilidad institucional y que sabe que la historia nos está mirando en este momento y que no podemos fallar. Sabemos también que hay un bloque... ¿Cuál es su opinión de Marcela Cubillo? Sabemos también que hay un bloque más radical, más radicalizado, que no confía en este proceso, pero no solo que no confía en el proceso, sino que tiene un compromiso demasiado radical con el proyecto político de la dictadura. Y ese proyecto no tiene futuro en Chile. ¿Es el proyecto de Marcela Cubillo? Probablemente. Me quedan 2 preguntas. Dispare, cuénteme. La primera, Rojas Vade, ¿qué es para usted? Pucha, Rodrigo fue un gran apoyo en el trabajo de la mesa y fue una gran decepción como ciudadano, como constituyente y como vicepresidente. La segunda, me ha dicho en 3 oportunidades en esta entrevista, no son los saqueos, no son los desmanes, no es la violencia. ¿No está con la violencia? Pregunta siempre difícil la violencia, igual que hablar de dinero en Chile, hablar de violencia no es fácil. Pero a estas alturas es importante hablar de violencia. Sí, yo creo que es necesario. No estamos hablando en abstracto, estamos hablando en algo concreto. Yo creo que es necesario. Mira, yo creo firmemente que la potencia transformadora del proceso que estamos viviendo no está en el saqueo, no está en alguna forma a lo mejor de recuperación popular de bienes acumulados o acaparados, está en la masividad de la movilización. Esa es la potencia transformadora. Es la que nos invita a todas a sentirnos parte de los bailes, pero el saqueo de los lo colores. impide también. Claro, esa forma de acción, que yo creo que no es una acción política, es una forma de acción distinta, podemos decir criminal, delictual, pero es una forma de acción política, de alguna manera estrecha los horizontes de aquellas personas que podrían sentirse invitadas a participar de la movilización social y a lo mejor por este tipo de cosas a lo mejor no lo hacen. Y yo quiero volver al 25 de octubre del 2019. Esa marcha masiva y multitudinaria fue una marcha de alegría, fue una marcha de esperanza, fue una marcha llena de colores. Ese es el Chile que está empujando los cambios. ¿Es esperanza? No, pues el saqueo más bien es lo contrario, es una forma de, no sé, cambiar una forma de acumulación por otra. En cambio, la movilización social, la organización, la invitación masiva que hay detrás de calles ocupadas por millones de personas en contra de un modelo y en favor de otro, es muy esperanzador. Ahí está la potencia realmente transformadora, ahí está el poder popular organizado. Y eso es lo que finalmente nos tiene acá, ¿verdad? Yo entiendo que desde ciertos sectores se trate de colapsar la diferencia entre una forma de manifestación y la otra, haciendo ver como si fuera una sola. Pero son cosas distintas, hay una manifestación política, hay un acto de reafirmación existencial del pueblo en la manifestación social que es muy distinta al saqueo que hemos visto en algunas oportunidades. Bueno, usted está aquí también porque es representante del Frente Amplio. En parte, obtuvieron, aunque es independiente, sí. Obtuvieron 7 coordinadores de las 14 comisiones. 5. Buena muñeca política. 5 coordinaciones de 14. Yo creo que el Frente Amplio, ese sector, porque hay mucho independiente en el Frente Amplio, sobre todo en el colectivo que hay acá en la Constituyente, de alguna manera ha logrado enganchar con las demandas sociales que están empujando estos procesos de transformación. Claro, obviamente no es la única fuerza social que está detrás de eso. Compartimos ese espacio con formas de organización social que vienen desde mucho antes, trabajando y empujando esto. Pero algo de sintonía hay, ¿verdad?, entre ambas formas de organización social y política que ha permitido que estos cambios estructurales que se vienen empujando desde los movimientos feministas, estudiantiles, obreros, ¿verdad?, etcétera, vayan teniendo una forma de representación institucional en un Frente Amplio que, claro, tiene un programa político de transformación
pero que garantiza gobernabilidad y estabilidad como ha pasado aquí en la Constituyente. Bueno, en enero usted va a dejar la mesa. Así es. Junto con Elisa Loncón. Pero quedan algunos meses más de trabajo constitucional. Usted ha dicho que está en contra de prolongar el tiempo. Sí. Y ha dicho que quiere volver a la academia. ¿Es así? ¿No quiere ser político? Yo soy profesor porque tengo una profunda vocación de servicio público. No ejerzo la abogacía hace mucho tiempo y quiero volver a la universidad. O sea, siento que dejé procesos inconclusos, siento que dejé reflexiones inconclusas, siento que tengo tesistas de magíster y doctorado que están todavía ahí con su reflexión a mitad de camino. Y al menos mi programa de vida, mi proyecto de vida, es volver a la universidad. Y trabajar como académico, como profesor universitario. Claro, uno no tiene idea de lo que va a pasar en el futuro. Si tú me hubieras preguntado hace un par de años si iba a estar aquí, no me lo habría imaginado nunca. Pero mi proyecto de vida, con mi compañera, con mis hijos, es volver a la universidad. Jaime Baza, muchas gracias por estar disponible para quienes se interesan por este día 25, por mirar un poquito hacia atrás, hacia el futuro, hacia el pasado tan reciente y por tener la esperanza de que vamos por el camino correcto. Muchas gracias. Muchas gracias por la posibilidad de conversar así tan sueltamente, tan relajadamente. Gracias. Y a ustedes muchas gracias. Muchas gracias por abrirnos la puerta de sus casas, de donde estén, para hacer una reflexión sobre 25 de octubre que han cambiado nuestras vidas, quizás no sabemos cuánto, pero que marcarán un hito en los libros de historia. Y nos vamos a preguntar, ¿dónde estábamos tú? ¿Dónde estabas tú, papá? ¿Dónde estabas tú, mamá, ese 25 de octubre? Gracias.